El día de la boda de Lucía, el viento de levante agitó los manteles como si quisiera probar el sabor del arroz. Elena, madre de la novia y suegra de Marcos, que había pasado semanas coordinando flores y sonrisas, lo observó mientras recogía con calma los pétalos dispersos del patio. No se buscaron más de lo imprescindible, porque cada gesto en una boda se debe a la pareja que pronuncia su promesa, pero quedó suspendida en el aire una atención sutil, un reconocimiento entre adultos que ya conocían el peso de la elección. Él tenía 35 años y una paciencia aprendida en obras interminables, ella 53 y un oficio de restauradora que le había enseñado a escuchar los materiales antes de tocarlos. La música acompañó el mediodía, la fiesta se alargó hasta la tarde y la ciudad escondió su rumor detrás de las campanas. Pasaron los meses y Lucía comenzó a viajar por trabajo con una frecuencia que desbarataba calendarios. Marcos se quedó al cuidado del piso nuevo y de un perro que adoptaron con el nombre de Tiza por una franja blanca en el lomo. Elena subía algunos sábados con una tarta de queso o cajas de fruta, revisaba plantas, cambiaba una bombilla, dejaba sobre la mesa una lista de trucos domésticos que nadie le pedía. No pretendía nada, solo llenar el silencio con acciones pequeñas y precisas. Marcos agradecía con una especie de modestia invencible, ajena a cualquier sospecha. Así, a fuerza de gestos buenos y breves, una confianza empezó a crecer como crecen las cosas que no quieren llamar la atención. Un temporal de otoño golpeó la ciudad con una ferocidad que descosió tejas y horarios. El taller de Elena amaneció con un ventanal rajado en diagonal. Marcos, que estaba midiendo pilares en una obra, pidió permiso, tomó su maletín de herramientas y apareció antes de que los cristales terminaran de rendirse. Trabajaron codo con codo durante horas, ella sosteniendo el marco, él ajustando madera y puntas, hasta lograr un cierre provisional. En el suelo quedaron manchas de luz como si la mañana hubiera querido guardar memoria. Elena preparó café y, mientras el vapor subía en espirales diminutas, comprendió que aquel hombre no necesitaba ser rescatado de nada, pero que su compañía hacía más ligero el mundo. La ciudad, especialista en rumor, encontró pronto motivo para practicar. Una vecina vio a Marcos saliendo del taller y otra añadió detalles que la realidad no necesitaba. Elena, que conocía ese teatro desde joven, lo dejó pasar como quien escucha un oleaje lejano. Aún así limitó visitas y llamadas, prefería el trabajo a cualquier explicación. Marcos, por su parte, empezó a enviarle fotografías de cornisas y barandales que encontraba en calles antiguas, y ella respondía con imágenes de dorados que había devuelto a la vida. No eran mensajes de conspiración, sino un intercambio de curiosidades profesionales que los salvó de decir demasiado. Una mañana de invierno llegó al taller un retrato de principios del siglo pasado. La pintura mostraba a una mujer sentada con un vestido azul muy oscuro y un anillo que la luz hacía brillar como una estrella paciente. El barniz amarillento nublaba sus rasgos, y Elena sintió la urgencia de rescatarla del tiempo. Llamó a Marcos para pedirle una lupa portátil que él había usado en una inspección, y él apareció con la lupa y un termo con chocolate. Elena retiró capas diminutas de barniz mientras Marcos anotaba medidas de la moldura. Cuando por fin emergió la mirada de la desconocida, el taller se llenó de una claridad que parecía pronunciación contenida. Elena guardaba en una caja de lata cartas de una juventud que no fue. Había amado a un violinista que se marchó sin despedida, y más tarde había encontrado un matrimonio correcto, una hija que fue su orgullo y una libertad ardua tras la separación. Marcos había convertido la infancia itinerante en vocación por las líneas rectas y los materiales honestos, y quiso que su amor por Lucía fuera orden, proyecto, casa. Cuando la distancia laboral convirtió ese proyecto en una agenda compartida a ratos, él eligió confiar. Elena, que miraba los objetos como quien mira biografías, advertía en Marcos una ternura contenida que la desarmaba y la obligaba a medir sus pasos. El edificio modernista de la antigua Escuela de Artes, vecina del taller, entró entonces en sus vidas con una mezcla de azar y oportunidad. Un rumor de derribo corría por los pasillos municipales, el inmueble llevaba años vacío y un inversor quería apartamentos de vacaciones. Marcos propuso en el estudio una memoria para su rehabilitación y descubrió que en aquella escuela Elena había tomado su primer curso de dorado. Cuando se lo contó sin teatralidad, a Elena le pareció que el tiempo intentaba cerrar un círculo.
Juntos prepararon visitas técnicas, informes prudentes y una idea que parecía sencilla: abrir el edificio al barrio con una exposición de restauración para obligar a la ciudad a mirarlo. La exposición fue un pequeño triunfo que atrajo cámaras locales y una columna favorable. El edificio ganó una moratoria y el empresario desapareció del radar. Elena y Marcos celebraron con una cena discreta en un bar de la Alameda, sin confesiones ni promesas, solo con una alegría limpia que los hizo reír como si la ciudad hubiera sido por fin su aliada. Al volver a casa, Elena escuchó en el contestador un mensaje de Lucía anunciando un ascenso y otra gira de trabajo. El orgullo se mezcló con una punzada de inquietud que no quiso nombrar. La pausa llegó en forma de enfermedad. La madre de Elena, mujer recia de manos operadas por la tierra, sufrió una caída y fue ingresada. Marcos se ofreció a ayudar con trámites y turnos de hospital. En las madrugadas de la sala de espera, con noticias silenciosas en la pantalla, Elena pensaba en el modo en que el amor cotidiano exige deudas pequeñas y constantes. Marcos, sentado a su lado, escribía notas en un cuaderno que no enseñaba a nadie. A veces rozaban los codos sin darse cuenta, y ese roce sin intención les recordaba que el cuerpo también tiene memoria. La madre de Elena mejoró y el alta llegó con una luz trémula. Antes de volver a la obra, Marcos dejó en la puerta de Elena una bolsa con sopa, pan y revistas viejas de arquitectura. En el bolsillo de la bolsa olvidó su cuaderno. Elena dudó una hora y respetó otra, y por la noche lo abrió para buscar un teléfono. Encontró direcciones de obras, líneas sobre luz y materiales, y una página con una frase que la hizo cerrar el cuaderno con cuidado: la vida también se restaura retirando capas con paciencia. No había nombres ni fechas, pero la frase permaneció como un vaso de agua en medio de una habitación sin ruido. Los rumores regresaron con la precisión de las mareas. Un correo anónimo llegó al estudio de Marcos con fotografías tomadas a distancia donde se veía la puerta del taller abierta y dos sombras cruzadas. La jefa del estudio recomendó discreción. Elena decidió pasar una temporada en la casa de campo de una amiga para devolverle a la ciudad su silencio. Entre naranjos y paredes que guardaban frío, intentó reordenar su deseo de una vida sin sobresaltos. Pensó en Lucía, que casi no llamaba porque la exigían los horarios. Pensó en Marcos, en su manera de hablar poco y hacer mucho, en su exactitud afectuosa que evitaba las grandes palabras. A su regreso, con el rumor ya cansado, Elena retomó el retrato de la mujer del anillo. Al retirar el último velo de barniz apareció, en el borde inferior, una firma casi borrada que contenía un apellido conocido. Buscó en archivos y catálogos y llegó a una historia olvidada. La pintora había sido alumna de la escuela, había amado a su profesor, se había casado con un hombre bueno y había elegido, al final, no humillar a nadie. Elena entendió que algunos amores se salvan renunciando a tiempo. Guardó esa lección como se guarda una herramienta que no se usa cada día pero que puede impedir un daño. Organizaron una presentación del proceso de restauración en la escuela rehabilitada. Asistieron estudiantes, coleccionistas y periodistas. Durante la proyección del antes y el después, las manos de Elena temblaron, no por miedo a fallar, sino por el peso de una decisión que llevaba días afinando. Cuando habló frente al público, eligió la palabra cuidado por encima de cualquier otra. El cuidado, dijo sin decir, también es una forma de amor. Esa noche Elena escribió una carta larga para Lucía. No acusó, no pidió perdón por algo que no había sucedido, no edulcoró. Contó que sentía una confusión y que necesitaba ordenar su casa interior. Lucía leyó la carta en un aeropuerto lejano y tardó 2 días en responder. Agradeció la honestidad, admitió su propia distancia, habló del cansancio y de una ambición que había crecido sin consultar a nadie. Propuso una separación prudente para pensar con cabeza y sin ruido. Marcos recibió la noticia como una campana que confirmaba algo que ya vibraba en los huesos. Se mudó frente a las murallas, redujo fiestas y aceptó proyectos lejos. Elena inventarió el taller. No dejaron de verse, pero el tiempo entre encuentros creció como un árbol trasplantado que echa raíces en paz. El verano siguiente trajo una noticia pequeña pero eficaz: el edificio modernista fue incluido en un catálogo regional de patrimonio. Marcos fue invitado a un encuentro de especialistas.
Elena preparó un módulo didáctico para estudiantes. En los pasillos de la reunión se cruzaron apenas 2 veces hasta que al atardecer, terminaron frente al mar, con una brisa que borraba cualquier exceso. Entendieron que el nosotros que había nacido torcido podía enderezarse si respetaban los tiempos y si nadie quedaba herido en el intento. Un año después, con la separación firmada y con Lucía en otra ciudad construyendo una vida distinta, Elena y Marcos se reencontraron en una librería nueva. Sabían de sus trayectorias porque la ciudad cuenta sus historias a quien quiere escuchar. Una amistad diferente comenzó a dibujarse con pulso lento. No había urgencias, quizá porque el tiempo se había tomado todas las libertades y ya no admitía órdenes. Compartieron lecturas, paseos breves, encargos que requerían la mirada y las manos de ambos. Descubrieron que podían mirarse sin temor a la sospecha ajena y, sobre todo, sin la sospecha interior. Una mañana de otoño fueron a las salinas. Caminaron por pasarelas de madera y hallaron la casa donde la pintora del anillo vivió sus últimos años. La fachada semiderruida confirmaba una lección sencilla: hay decisiones que se toman por delicadeza, y a veces la prudencia también sostiene. Elena tocó la pared con los dedos y sintió que la historia ajena confirmaba la propia. Marcos la miró con gratitud calma, consciente de que el amor también es la capacidad de no precipitarse. Él volvió entonces a su escritura. Reunió notas sobre luz, espacios y objetos con una narración que evitaba nombres. En aquel manuscrito, que terminó siendo una guía sentimental de lugares y oficios, había páginas que eran declaración sin destinatario. Elena leyó en ellas una promesa concreta, no la de una vida fácil, sino la de una continuidad decente, la de una lealtad que no se alimenta de espectáculo. Ambos sabían que el mundo suele premiar el ruido, eligieron la claridad baja de las lámparas que hacen habitable una habitación. Lucía visitó la ciudad en Navidad. Paseó con Elena por el mercado, llevó a Tiza a correr por la playa y contó con calma sin teatrales, que estaba feliz y cansada a la vez, que su trabajo la retaba y que había aprendido a quedarse quieta. No hubo melancolía agresiva en su mirada. Al despedirse abrazó a su madre con una ternura que fue alivio y bendición. Después envió a Marcos un mensaje cortés con buenos deseos. Cada cual ocupó su sitio sin necesidad de manuales. Los años siguientes no fueron una película perfecta. Hubo catarros, obras retrasadas, la venta del taller y el alquiler de otro espacio con mejor luz, y la despedida serena de la madre de Elena, que se fue con humor un día cualquiera. Marcos aprendió a cocinar con paciencia y Elena le enseñó a reconocer cuando un dorado agradece la sombra. El edificio modernista abrió al público con una sala que llevaba el nombre de una maestra antigua. La ciudad, por una vez, prefirió la memoria a la prisa. En primavera, mientras instalaban una muestra educativa, una viga mal apoyada golpeó el hombro de Marcos. Durante semanas los gestos mínimos le resultaron difíciles. Elena movió su taller portátil a su casa y organizó la mesa como un altar práctico de papeles, pinceles y agua. Aprendieron a decirse cosas sin dramatismos, no para esquivarlas, sino para darle su tamaño justo. Esperaron a que la fortaleza regresara y, cuando regresó, brindaron con limonada en la azotea. La ciudad sonaba a platos y a guitarras sin virtuosismo. El manuscrito de Marcos encontró editor. No fue un éxito ruidoso, pero sí un libro que la gente prestaba con confianza. En una presentación íntima, un estudiante preguntó por los afectos que no encajan en etiquetas cómodas, y Marcos respondió con su oficio: algunos amores crecen como las restauraciones prudentes, retirando capas y cuidando los bordes para no dañar. Elena empezó a enseñar a tiempo parcial. Encontró estudiantes hambrientos de precisión y les habló de paciencia y de cómo mirar. Repetía que la mejor intervención es la que casi no se nota, y quienes la escuchaban entendían que se refería al oficio y a la convivencia. Un día de verano subieron a la azotea de la casa de Marcos para ver cómo el cielo derramaba incendios falsos sobre las azoteas vecinas. La ciudad exhalaba risas y el perro dormía junto al limonero. Elena pensó en la tarde de la boda de su hija, en el viento que jugaba con los manteles, y comprendió que no había hecho un viaje de traición, sino de fidelidad a una verdad que tarda en madurar. Marcos pensó en la primera grieta del ventanal y en la forma en que a veces una fisura enseña por donde conviene reparar.
La vida siguió con su catálogo de rutinas luminosas. Atardeceres en el espigón, helados en el barrio, bicicletas por el paseo. Los amigos de antes y los nuevos tejieron una red que ya no olía a chisme, sino a cotidianeidad. En una llamada tranquila, Lucía anunció que se casaría al año siguiente y preguntó si querrían estar. La respuesta fue afirmativa y sin grandilocuencia. Sabían que ese día habría viento y que la ciudad haría su teatro encantador, y que en los ojos de todos se leería la evidencia de una historia que eligió el respeto. A veces por la noche Elena recordaba a la mujer del retrato, su anillo solitario como faro y su mirada rescatada del barniz. Pensaba que quizá aquella mujer no tuvo oportunidad de vivir un amor que no humillara a nadie. Pensaba también que el futuro no es línea recta, sino trama que admite puntadas nuevas si las manos están en calma. Se dormía con el murmullo del mar y con la conciencia de estar, por fin, en su sitio. Marcos, al otro lado de la cama, soñaba con escaleras, patios y luz. No eran sueños de conquista, sino de casa abierta. Llegó otra primavera con su renuevo. Plantaron un naranjo en una maceta grande, atendieron flores mínimas y aceptaron un ritmo sin sobresaltos. El estudio de Marcos y el taller de Elena crecieron con encargos sobrios y útiles. Había días de cansancio y días de celebración, y en ambos cabía una serenidad nueva. No estaban blindados contra el dolor, pero ya no vivían en estado de sobresalto. Un día cualquiera, de esos que no se recuerdan en agendas, caminaron por la playa hasta que la arena se volvió más fina y el viento se acomodó en los pliegues de la ropa. No necesitaban nombrar lo que eran ni medir con relojes ajenos el compás de su cercanía. Se sabían legítimos sin recuento de testigos. Habían aprendido a sostener lo que importaba con manos que no tiemblan. El mar propuso su vaivén y ellos aceptaron, conscientes de que algunas historias se ganan cuando renuncian a parecer extraordinarias. Lo demás era una casa con ventanas abiertas y una mesa puesta, una forma discreta de decir para siempre.